Buenas tardes, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3. Vamos a exponer sobre los ciclos termodinámicos y estamos integrados por los alumnos Eduardo Clemente Domínguez Vázquez, Ezequiel Sánchez Rodríguez, Jesús Alfredo Ventura de la Cruz y una servidora. Bien, comenzamos con lo que es un ciclo termodinámico. En sí, un ciclo termodinámico es una serie de procesos termodinámicos tales que al transcurso de todos ellos el sistema regresa a su estado inicial. Es decir, que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema se anula. En otras palabras, podemos decir que en sí un ciclo termodinámico es algo que tiene un inicio, pero no como tal un final, pues el final es el inicio y el inicio es el final. Bien, ahora empezaremos con lo que es un ciclo de Rankine. Es un ciclo termodinámico que tiene como objetivo la conversión de calor en trabajo, constituyendo lo que se denomina un ciclo de potencia. El ciclo de Rankine es aquel que trabaja con vapor. Como cualquier otro ciclo de potencia, su eficiencia está acotada por la eficiencia termodinámica de un ciclo de Carnot. Bien, ahora veremos el diagrama TC del ciclo. El diagrama TC, que es temperatura y entropía de un ciclo Rankine ideal, está formado por 4 procesos, 2 isoentrópicos y 2 isobáricos. Estos en sí están compuestos por la bomba y la turbina, que son los equipos que operan según procesos isoentrópicos, adiabáticos e internamente reversibles. La caldera y el condensador, que operan sin pérdida de carga y por tanto sin caída de presión. Y los estados principales del ciclo son 1. El vapor sobrecalentado, 2. La mezcla bifásica de título elevado o vapor húmedo, 3. El líquido saturado y 4. El líquido subenfriado. Bien, ahora se muestra un diagrama TC. El diagrama TC de un ciclo de Rankine con vapor de alta presión sobrecalentado. Como podemos observar, del punto 1 al punto 2 se viene dando lo que es el proceso de expansión isoentrópica, que se da bajo condiciones de vapor sobrecalentado y vapor húmedo. Del punto 2 al punto 3 tenemos lo que es el enfriamiento isobárico, que se genera un cambio de fase en la campana de saturación, y a la vez se podría decir que se tiene un proceso isotérmico. Del punto 3 al punto 4 se da la compresión isoentrópica, y del punto 4 al primer punto hacia la línea horizontal tenemos lo que es el calentamiento del líquido saturado a superenfriado. De ahí, del punto que tenemos más hacia la campana hacia el punto 1, tenemos un proceso de cambio de fase, evaporación y por último un proceso de sobrecalentado y el vapor saturado. En sí, del punto 4 al punto 1 es el calentamiento isobárico. Bueno, ahora se explicarán los procesos anteriores, pero de una forma un poco más extensa y clara, tomando en cuenta el tipo de equipo que se utiliza. Tenemos el proceso 1 a 2, que es la expansión isoentrópica del fluido del trabajo en la turbina desde la presión de la caldera hasta la presión del condensador. Se realiza en una turbina de vapor y se genera potencia en el eje de la misma. De ahí tenemos el proceso 2-3, que es la transmisión de calor a presión constante desde el fluido de trabajo hacia el circuito de refrigeración, de forma que el fluido de trabajo alcanza el estado líquido saturado. Se realiza en un condensador intercambiador de calor, idealmente sin pérdida de carga. En este paso lo que se utiliza es un circuito de refrigeración y el condensador, que se encarga de pasar lo que es el vapor a un estado líquido. Bien, ahora tenemos los siguientes, que es el proceso 3-4, que es la compresión isentrópica del fluido de trabajo en fase líquida mediante una bomba, lo cual implica un consumo de potencia. Se aumenta la presión del fluido de trabajo hasta el valor de presión en caldera. Aquí el equipo que se utiliza es una bomba. Y el siguiente es el proceso 4-1, que es la transmisión de calor hacia el fluido de trabajo a presión constante en la caldera. En un primer tramo del proceso, el fluido del trabajo se calienta hasta la temperatura de saturación. Luego tiene lugar el cambio de fase líquido-vapor y finalmente se obtiene vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado de alta presión es el que se utiliza por la turbina para generar la potencia de ciclo. La potencia de ciclo neta del ciclo se obtiene realmente descontando la consumida por la bomba, pero esta suele ser muy pequeña en comparación y suele despreciarse. El proceso 4-1 se utiliza lo que es una caldera y a la vez
una caldera, pero a la vez esta tiene un sobrecalentador. Este ciclo de Rankine es el que también cumplían las antiguas locomotoras y máquinas de vapor. Para realizar el trabajo se utilizaba un cilindro de doble efecto con un sistema provisto de una pieza desplazable llamada corredera, cuya misión era enviar el vapor a un lado u a otro del pistón, como se muestra en la imagen. Ahora no solo se utiliza en eso, sino que ahora el ciclo de Rankine también se utiliza en las centrales termoeléctricas. Bien, ahora tenemos nuestro ejercicio que dice: considera la planta de vapor mostrada en la figura. El vapor entra a la turbina de alta presión a 15 megapascales y 600 grados centígrados. Se condensa a una presión de 10 kilopascales. Si el contenido de humedad a la salida de la turbina de baja no excede de 10.4%, determine A, la presión a la que el vapor debe recalentar, B, la eficiencia térmica del ciclo. Más abajo se presentan dos imágenes. La primera representa nuestro diagrama TC y la segunda es en sí el ciclo de Rankine, y podemos ver que presenta lo que es una turbina de alta y una turbina de baja. ¿Por qué? Porque este es un ciclo de Rankine con recalentamiento. La diferencia del ciclo que se explicó anteriormente es que este cuenta con dos turbinas. Suposiciones: es un ciclo ideal en el que las irreversibilidades no ejercen cambios significativos al sistema. Existen condiciones estables de operación y los cambios en la energía cinética y potencial son despreciables. Nuestros datos conocidos son: presión 2 es igual a la presión 3 y esto es igual a 15 megapascales. Nuestra temperatura 3 es igual a 600 grados centígrados. Nuestra presión 1 es igual a la presión 6 y eso es igual a 10 kilopascales. 1 menos x es igual a 10.4% y eso es igual a 0.104, que es lo que representaba nuestra humedad. Y lo que vamos a determinar en sí A, que es nuestra presión a la que el vapor debe de recalentarse, y la eficiencia térmica del ciclo. Ahora procedemos a resolver el ejercicio. Tenemos que nuestra presión 4 es igual a la presión 5 y esto es igual a la presión de recalentamiento. Analizamos el punto 5 por obtener más datos para buscar la presión, los cuales son los siguientes. Idealmente tenemos que nuestra temperatura 5 es igual a la temperatura 6 y eso es igual a 600 grados centígrados. S5 es igual a S6, eso es igual a SF6 más X por SF6, SFG6. S representa lo que es nuestra entropía. Para obtener estos datos los buscamos en nuestras tablas de presiones o de saturación. Se proceden a buscar nuestros valores de SF6 y SFG6 en la tabla de saturación, tomando en cuenta 10 kilopascales. De nuevo, tenemos que SF6 es igual a 0.6493 kilojoules entre kilogramos por grado Kelvin y SFG6 es igual a 7.5009 kilojoules entre kilogramos por grado Kelvin. Sea 1 menos x es igual a 104, entonces tenemos que x es igual a 0.896, que es la calidad que requiero para poder determinar la entropía de la mezcla en el punto 6. Sustituyendo en A, que es nuestra ecuación A que se presentó atrás, tenemos que nuestra entropía 5 es igual a nuestra entropía 6 y eso es igual a 0.6493 más 0.896 por 7.5009 joules entre kilogramos por grado Kelvin, y eso nos termina dando como resultado 7.360 kilojoules entre kilogramos por grado Kelvin. Como ya tengo dos propiedades, puedo buscar nuestra presión 5, ya que en este punto el vapor está completamente sobrecalentado. En la tabla de vapor sobrecalentado, 7.360 kilojoules entre kilogramos por grado Kelvin y 600 grados, el valor es presión 5 es igual a 4 megapascales y eso es igual a la presión 4. Nuestra respuesta en el inciso A es 4 megapascales. Bien, ahora procedemos a calcular el inciso B, que es nuestra eficiencia térmica de ciclo.
Se determina a partir de la siguiente ecuación, que es Nt igual a 1 menos la potencia de salida entre la potencia de entrada, y eso es igual al trabajo neto entre la potencia de entrada y representa nuestra ecuación B. Para esto se recomienda buscar lo que son las altampías en cada estado, ya que generalmente se utilizan todas, y a la vez seleccionar otros datos de valor de entalpías por tabla, como por ejemplo lo que son el volumen específico o entropía. Para nuestro estado 1 tenemos que H1, que es nuestra entalpía, es igual a HF, tomando en cuenta 10 kilopascales en la tabla de saturación del agua. Entonces tenemos que nuestra entalpía 1 es igual a 191.83 kilojoules entre kilogramos. Y nuestro volumen específico BF, tomando en cuenta 10 kilopascales en la tabla de saturación del agua, es igual a volumen específico igual a 0.00101 metros cúbicos entre kilogramos. En nuestro estado 2 aplicamos el balance de energía de la bomba. Tenemos que H2 es igual a H1 más W. Esto representa H2, representa nuestra entalpía 2 igual a la entalpía 1 más el trabajo de bomba. Esa es nuestra ecuación C. El trabajo de bomba se determina a partir de la siguiente ecuación. Trabajo de bomba es igual al volumen específico F1 por la presión 2 menos la presión 1, y esto representa nuestra ecuación D. Bien, sustituyendo en D, nuestra ecuación D, los valores conocidos, nos queda que el trabajo de bomba es igual a 0.00101 metros cúbicos entre kilogramos por 15.000 menos 10 kilopascales. Aplicando una conversión nos queda 15.14 kilojoules entre kilogramos. Ahora sustituyendo eso en C, nuestra ecuación C, nos queda que nuestra entalpía 2 es igual a 191.83 más 15.4 kilojoules entre kilogramos. Eso nos da igual a 206.95 kilojoules entre kilogramos. Estado 3. Determinamos el estado, en este caso es un vapor sobrecalentado, ya que nuestra temperatura de saturación es igual a 342.24 grados centígrados. Entonces tenemos que nuestra temperatura de sistema es mayor que nuestra temperatura de saturación, por lo cual podemos decir que es un vapor sobrecalentado, ya que nuestra temperatura de sistema era igual a 600 grados centígrados y eso es mayor obviamente a 342.24 grados centígrados. En la tabla BSC se buscó nuestra entalpía 3 y nuestra entropía 3, tomando en cuenta 15 megapascales y 600 grados centígrados. Entonces encontramos que nuestra entalpía 3 es igual a 3.582.3 kilojoules entre kilogramos, y nuestra entropía 3 es igual a 6.6766 kilojoules entre kilogramos por grado Kelvin. Y nuestro estado 4 es igual a la presión 4 es igual a 4 megapascales. Entonces nuestra entropía 4 es igual a la entropía 3 y eso es igual a 6.766 kilogramos entre kilojoules entre kilogramos por grado Kelvin. Ahora podemos notar que estamos en presencia de un vapor sobrecalentado, tomando en cuenta que SF es igual a 2.7964 kilojoules entre kilogramos por grado Kelvin y SG es igual a 6.0701 kilojoules entre kilogramos por grado Kelvin. Entonces tenemos que el sistema, y SG se comprueba que es un vapor sobrecalentado, es decir, que nuestra entropía de sistema es mayor que nuestra entropía G. Ahora nos queda lo que es nuestra entalpía 4. Interpolando nos queda que nuestra entalpía 4 es igual a 3.154.26 kilojoules entre kilogramos por grado Kelvin. Pasamos a nuestro estado 5, tomando en cuenta que tenemos un vapor sobrecalentado. Tenemos que nuestra temperatura 5 es igual a nuestra temperatura 3 y eso es igual a 600 grados centígrados, y nuestra entropía es igual a 7.360 kilojoules entre kilogramos por grado Kelvin. Leemos que nuestra entalpía es igual a 3.664.4 kilojoules entre kilogramos.
Y pasamos a nuestro estado 6. Por ser mezcla se busca la entalpía por la ecuación de mezcla. Entonces tenemos que nuestra entalpía es igual a HFG6 más X por HFG6. Estos datos son los datos que son HFG6 y HFG6 se buscan en tablas. Tenemos 10 kilopascales, entonces tenemos lo que es HFG6, que es igual a 191.83 kilojoules entre kilogramos, y HFG6, 2392.8 kilojoules entre kilogramos. Bien, sustituyendo nos queda H6, que es nuestra entalpía 6, es igual a 191.83 más 0.896 por 2392.8 kilojoules entre kilogramos, y esto es igual a 2335.66 kilojoules entre kilogramos. Aplicando un balance de energía en el condensador, tenemos que nuestra potencia de salida es igual a Hg menos H1, es decir, nuestra entalpía 6 menos nuestra entalpía 1, y nos queda que nuestra potencia de salida es igual a 2335.66 menos 191.83, y eso es igual a 2143.94 kilojoules entre kilogramos. Aplicando un balance de energía en la caldera con recalentamiento, tenemos que nuestra potencia de entrada es igual a nuestra potencia 1 más nuestra potencia 2, eso es igual a la potencia de caldera más la potencia de recalentamiento, y todo eso es igual a nuestra entalpía 3 menos nuestra entalpía 2 más nuestra entalpía 5 menos nuestra entalpía 4, que fue lo que se fue buscando anteriormente. Al sustituir las entalpías, resulta que nos queda que nuestra potencia de entrada es igual a 3895.38 kilojoules entre kilogramos. Ahora, obteniendo los datos de salida y de entrada, podemos sustituir finalmente nuestra ecuación B, que se presentó al principio, para poder obtener lo que es nuestra eficiencia térmica del ciclo de Rankine con recalentamiento. Ahora tenemos que al sustituir todos los datos nos da nuestra eficiencia térmica, que es igual a 0.4496, y esto es igual a un 45%. Y de esta manera queda resuelto nuestro ejercicio. Buenas tardes, a mí me tocó exponer el ciclo de refrigeración. La refrigeración es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo o un espacio. Aquí podemos apreciar una imagen que nos muestra un ciclo de refrigeración completo, pero no se lo voy a explicar hasta más adelante. Hay unas diapositivas aptas para esto. Ciclo ideal de refrigeración por comprensión. Este ciclo está compuesto por 4 procesos. El primero es comprensión isentrópica en un compresor. El segundo proceso es disipación de calor a presión constante en un condensador. El tercer proceso, estrangulamiento en un dispositivo de expansión y consiguiente evaporación. El cuarto y último es absorción de calor a presión constante en un evaporador. El ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor es el que más se utiliza en refrigeradores y otras aplicaciones de refrigeración. Debido a su simple mecanismo, se componen por 4 procesos. Estos 4 procesos ya los vimos anteriormente, pero se los voy a repetir por si no lo entendieron o no pusieron mucha atención. De 1 a 2 es comprensión isentrópica en un compresor. De 2 a 3, rechazo de calor a presión constante en un evaporador. De 3 a 4, estrangulamiento de un dispositivo de expansión. Y del 4 a 1 es absorción de calor a presión constante en un evaporador. Aquí tenemos un esquema y un diagrama TS
para el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. En el diagrama, que es el que tenemos a la mano derecha, nos muestra y nos recalca lo que ya se decía al principio de la exposición, que es que un ciclo termodinámico va a regresar siempre a su estado actual. Entonces, aquí nos da y nos muestra en esa curva que tenemos que esa línea empieza a una cierta altura de temperatura y al final del recorrido regresa a la misma altura de temperatura. Esto no nos confirma lo que ya decíamos al principio. En el esquema podemos observar que en la parte inferior de la parte derecha tenemos el punto 1. En este punto, que es el punto de arranque del ciclo, nos encontramos con vapor saturado. Este vapor saturado va a entrar al compresor y va a salir como vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado será procesado por el condensador y el resultado del condensador va a salir como líquido saturado. Este líquido saturado va a pasar por la válvula de expansión y esa válvula de expansión nos va a dar lo que es vapor húmedo. Y por último, este vapor húmedo va a entrar al evaporador y el evaporador nos va a regresar a nuestro estado actual o el punto de arranque y nos va a dar vapor saturado. Ese ciclo que acabamos de ver es el que utilizan los refrigeradores acá en nuestras casas, los climas y todo lo que tenga que ver con refrigeración, por su simple mecanismo y su ciclo que es tan fácil de explicar. Aquí tenemos un pequeño ejercicio y dice así: un ciclo sencillo de refrigeración que utiliza amoníaco como sustancia de trabajo necesita mantener un espacio refrigerado a 0 grados Celsius. El ambiente que rodea el condensador está a 38 grados Celsius. Considere vapor saturado a la entrada del compresor y líquido saturado a la salida del condensador. La eficiencia adicional del compresor es de 100%. Determina el coeficiente de realización de este ciclo. Aquí podemos ver lo que es el ciclo. En este ciclo vamos a estar trabajando en todo el ejercicio. Bueno, pues procedemos a resolver los ejercicios y tenemos los siguientes datos. Presión 1 es igual a presión saturada, que es igual a 290.85 kilopascales. Entalpía 1 es igual a entalpía de la gravedad, que es igual a 100.432 kilojoules sobre kilogramos. La saturación 1 es igual a saturación de la gravedad, que es igual a 5.4730 kilojoules sobre kilogramos. Saturación 2 y saturación 1 tienen el mismo valor, por lo tanto es igual a 5.4730 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. La presión 2 es igual a 1929.13 kilopascales y la entalpía 2 es igual a 171.85 kilojoules sobre kilogramos. Ahora resolviendo, Q, para encontrar el valor de Q es igual a entalpía 1 menos entalpía 4. Temperatura en el condensador es igual a la temperatura ambiente menos 10. La temperatura en el condensador nos da un valor de 48 grados Celsius. La presión 2 es igual a la presión 3, que es 1929.13 kilopascales. Aquí tenemos nuestra variable X, que es igual a 0. La entalpía 3 es igual a la entalpía por 1929.13 kilopascales. Y entalpía 3 nos da el valor de 411.15 kilojoules sobre kilogramos, que es igual a la entalpía 4.
Bueno, ya para terminar con nuestro problema necesitamos saber el valor de Q, pero recordemos que en la diapositiva anterior estaba la fórmula que es Q es igual a entalpía 1 menos entalpía 4. Aquí ya podemos ver que el valor de entalpía 1 es igual a 1432 y de entalpía 4 es igual a 411.15. Haciendo la resta nos queda el valor de 1020.85 kilojoules sobre kilogramos, que es el valor de Q. Para encontrar el valor del trabajo en el condensador, tenemos que hacer la resta de entalpía 1 menos entalpía 2 y nos da el valor de menos 286.5 kilojoules sobre kilogramos. Ahora bien, ya para obtener nuestro coeficiente, necesitamos dividir la Q sobre nuestro trabajo en el condensador y hacemos las operaciones y nos da el valor de 3.5, que es el valor de nuestro coeficiente, y con estos números podemos tener el refrigerador a la temperatura de 0 grados Celsius. El ciclo diésel es el ciclo ideal para motores de encendido por compresión. La bujía es sustituida por un inyector de combustible en los motores diésel. En este motor se asume que la adicción de calor se produce durante un proceso a presión constante que se inicia con el pistón en el punto muerto superior. Ciclo de diésel. El ciclo de diésel es un motor de encendido por compresión en lugar de encendido por chispas. El combustible automatizado se inyecta en el cilindro en presión 2, alta presión, cuando la compresión se completa y hay un encendido por chispas. Aquí encontramos un diagrama PV de ciclo de diésel. Ese diagrama es de 4 puntos. Igual lo explicaremos más adelante. Aquí encontramos un ciclo de aire estándar diésel. Este consiste en la siguiente secuencia de procesos internos reversibles. El primer proceso es compresión isentrópica. Como segundo proceso tenemos adicción de calor a presión constante. El tercero, expansión isentrópica, y cuarto y último, rechazo de calor de volumen constante. Vamos a explicar un poco más del primer proceso. Del 1 a 2. Es un proceso de compresión adiabática reversible isentrópica, es decir, sin intercambio de calor con el exterior, y con un trabajo realizado al sistema para comprimirlo. El pistón, estando en el punto muerto, empieza su carrera de ascenso, comprimiendo el aire contenido en el cilindro. Aquí nos quiere decir que el paso 1 al 2 empieza con el movimiento del pistón. El pistón en estado muerto o en estado inmóvil empieza a hacer su movimiento ascendente. Esto genera un poco de presión y de la misma manera más calor. Aquí en el lado izquierdo podemos observar la ecuación de presión, que sería presión 1 por velocidad 1 es igual a presión 2 por velocidad 2. Presión 2 es igual a presión 1 por velocidad 1 sobre velocidad 2. Proceso 2 a 3. En esta idealización, el aporte de calor QP se simplifica por un proceso isobárico a presión constante. Sin embargo, la combustión diésel es mucho más compleja en el entorno del punto muerto superior, en relación con la inercia termodinámica de los fluidos, es decir, el retraso que hay entre la inyección y la inflamación espontánea. Aquí nos habla también de cómo es la combustión diésel. Se tiene que pulverizar y luego se perliza, se libera en átomos, se atomiza. Explosión, expansión. Proceso 3 de 4. Se simplifica por una expansión isentrópica, adiabática, del fluido termodinámico hasta el volumen específico que se tenía al inicio de la compresión.
En la realidad, la expansión se produce a consecuencia del elevado estado termodinámico de los gases tras la combustión, que empujan al pistón desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, produciendo su trabajo. Nótese cómo, en todo ciclo de motor de 4 tiempos o de 2 tiempos, solo esta carrera es la de expansión en donde se produce un trabajo. Última etapa y último proceso. En esta etapa es un proceso isocórico de escape, es decir, a volumen constante, desde la presión final de expansión hasta la presión inicial de compresión. El rigor carece de cualquier significado físico y simplemente se emplea ad hoc para poder cerrar el ciclo ideal. Sin embargo, hay muchos sectores que no están satisfechos con todas las idealizaciones realizadas e insisten en dar un significado físico a esta etapa, a la asociación de renovación de carga, pues razonan. Esto es lo que produce en las dos carreras que preceden a la compresión y siguen a la expansión, el escape de masa quemada y la admisión de masa fresca. Aquí podemos ver una forma de calcular la fracción en la carrera al cierre y varias ecuaciones, y aquí explica cada una de ellas. Para tenemos como presión inicial PM, presión media efectiva, RC, relación de cierre admisión, RK, relación de compresión, VB, volumen B. Es importante notar cómo el ciclo diésel no se debe confundir nunca con los 4 tiempos del motor de ciclo termodinámico que lo idealiza, que solo se refiere a 2 de los tiempos, la carrera de compresión y la de expansión. Bien, ahora procedemos a resolver el ejercicio que dice: un ciclo de aire se ejecuta en un sistema cerrado y se compone de los siguientes 4 procesos. 1-2, compresión isentrópica de 10 kilopascales y 27 grados centígrados a 1 megapascal. 2-3, adición de calor a presión constante en la cantidad de 2840 kilojoules entre kilogramos. 3-4, rechazo de calor, volumen constante hasta 10 kilopascales. Y 4-1, rechazo de calor a la presión constante hasta el estado inicial. Inciso A, muestra el ciclo de diagramas PB y TC. B, calcule la temperatura máxima en el ciclo. Y C, determine la eficiencia térmica. Bien, ahora se presentan nuestros diagramas. Tenemos nuestro diagrama PB, que es de 100 kilopascales hasta 1000 kilopascales. Y tenemos nuestro diagrama TC, que llega desde 300K, que es decir 300 grados Kelvin, hasta 3409 grados Kelvin. Bien, ahora tenemos lo que son nuestros datos, que tenemos que nuestra presión 1 es igual a 100 kilopascales, nuestra temperatura 1 es igual a 300 grados Kelvin, nuestro volumen específico 3 es igual a nuestro volumen específico 4 y nuestra presión 4 es igual a nuestra presión 1. Esto es igual a 100 kilopascales. 2K3 es igual a 2840 kilojoules entre kilogramos. Nuestra presión 1 es igual a nuestro volumen 1 y esto es igual a RT por T1. RT significa la constante de los gases ideales y T es nuestra temperatura 1. Para poder encontrar nuestro volumen específico 1, aplicamos un despeje, es decir, despejamos B1 y pasamos lo que es nuestra presión 1 del otro lado dividiendo. Por lo tanto, nos queda 2.287 por 300 entre 100. Entonces obtenemos que nuestro volumen específico es igual a 0.861 metros cúbicos entre kilogramos. Ahora, para poder obtener nuestra temperatura 2, tenemos que nuestra temperatura 2 y entre nuestra temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la presión 1. Tenemos que nuestra temperatura 2 sería igual a 300 por 1000 entre 100. 1000 representa nuestra presión 1 y 100 1000 representa nuestra presión 2 y 100 nuestra presión 1. Resolviendo eso, nos queda que la temperatura 2 es igual a 569 kilopascales. Bien, ahora buscamos encontrar lo que es nuestro volumen específico 2, es decir, volumen específico 2 es igual a nuestra constante de gas por nuestra temperatura 2 entre nuestra presión 2.
Esto es igual a 0.287 por 579 entre 1000. Nos da como resultado 0.1662 metros cúbicos entre kilogramos. Tenemos una ecuación que nos dice que 2K3 menos 2W3 es igual a nuestra energía interna 3 menos nuestra energía interna 2, y esto es igual a nuestro calor específico a volumen constante por la temperatura 3 menos la temperatura 2. Igual tenemos que 2K3 es igual a nuestro calor específico a presión constante por nuestra temperatura 3 menos nuestra temperatura 2. Sustituyendo los datos, nos queda que nuestro calor específico a presión constante es igual a 1.0035 por la temperatura 3 menos 569. Entonces nos da como resultado que nuestro volumen específico, acá tenemos que nuestro volumen específico es igual a 0.9784 metros cúbicos entre kilogramos, y volumen específico 4 es igual a 0.9784 metros cúbicos entre kilogramos. Es decir, es lo mismo porque nuestro volumen específico 3 es igual a nuestro volumen específico 4. Bien, ahora procedemos a calcular lo que es nuestra temperatura 4 realizando un despeje, y nos queda que nuestra temperatura 4 es igual a nuestro volumen específico 4 por nuestra presión 4 entre nuestra constante de gas. Entonces esto es igual a 0.9784 por 100 entre 0.287. Nos da como resultado la temperatura 4 es igual a 341 grados Kelvin. Ahora aplicamos NT, que es nuestra eficiencia térmica de ciclo, y nos queda que el trabajo nos queda que es igual al trabajo neto entre la potencia H, y esto es igual a 1 menos QL entre QH. Sustituyendo los valores, nos queda que la eficiencia térmica del ciclo es igual a 1 menos 0.7163 por 3409 menos 341, más 1.0035 por 341 menos 300 entre 2840. Esto es igual a eficiencia térmica del ciclo 0.2115, y eso es igual a 21.15%, que es nuestro resultado del inciso C. Y eso sería todo. Yo voy a poner sobre el ciclo Otto. Es un ciclo termodinámico que se aplica a los motores de combustión interna, de encendido provocado por una chispa, motores de gasolina, etanol o gas, o derivados del petróleo que sean altamente volátiles e inflamables. Fue inventado por Nikolaus Otto en 1876. Se caracterizó porque la primera aproximación teórica, todo el calor era aportado al volumen constante. Voy a hablar de las fases teóricas del ciclo Otto. Estas son 4, son aquellas que definen el proceso que se lleva a cabo en el cilindro y resultan en un movimiento del motor. Se dice que son fases teóricas porque, como se podrá constatar a medida que se desarrolla el ciclo, lo normal es que las fases ocurran traslapadas y no de manera lineal. Antes de que una termine, ya está comenzando la siguiente. Los motores que rigen por el principio del ciclo Otto pueden ser 2 o 4 tiempos. Como ven en la siguiente imagen, aquí están las fases de la teoría del ciclo Otto. En el primer tiempo es la primera fase, la admisión. En el segundo tiempo, la comprensión. En el tercer tiempo, la expansión. Y en el cuarto tiempo, el escape. Vamos a ver el ciclo Otto en motores de 4 tiempos. El ciclo Otto en motores de 4 tiempos está conformado por 6 procesos, de los cuales 2 de ellos no participan como tal en el ciclo termodinámico del fluido que opera. Sin embargo, son esenciales para renovar la carga del mismo. Estos procesos corresponden a la admisión
y vaciado a presión constante de la cámara de combustión. Admisión. La válvula de entrada o admisión está abierta y la de escape se encuentra cerrada. La fase de admisión se desarrolla desde el momento en el que el pistón se ubica en la parte superior, punto muerto superior, PMS, hasta que baja al punto inferior, punto muerto inferior. A medida que el pistón va descendiendo, se produce un efecto de succión que hace entrar la mezcla en la cámara de combustión. Pues aquí podemos ver que a medida que el pistón baja, succiona el combustible a la cámara de combustión. Compresión. Al momento en el que el pistón se ubica en el punto muerto inferior, la válvula de admisión cierra y la de escape también se cierra. En esta fase, el pistón asciende a la cámara de combustión y disminuye claramente su volumen comprimiendo la mezcla. La relación que hay entre el volumen máximo existente antes que el pistón baje al punto muerto inferior y el volumen mínimo que tiene cuando el pistón está en el punto muerto superior se conoce como la relación de compresión en el motor. Explosión y escape. Explosión. Cuando la mezcla se encuentra totalmente comprimida y las válvulas están cerradas, una chispa se produce en la bujía y hace que la mezcla arda. Esta explosión generada por la combustión es la que empuja al pistón hacia la parte de abajo. Esta es la fase efectiva de todo el ciclo y en la que se define el potencial de un motor. Escape. Al volver el pistón al punto muerto inferior, la válvula de escape se abre para que el pistón ascienda y libere fuera del cilindro los gases que resultan de la explosión. Esto permite que haya nuevamente aire limpio para comenzar el ciclo de esta fase de admisión y entonces todo el ciclo empieza otra vez. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Un ciclo Otto ideal con aire tomado de la atmósfera como fluido de trabajo tiene una relación de compresión de 8. Las temperaturas mínimas y máximas en el ciclo son de 310 Kelvin y 1600 Kelvin. Vamos a determinar la cantidad de calor transferido al aire durante el proceso de adición de calor, la eficiencia térmica y C, la presión media efectiva y la cilindrada. Aquí lo primero que tenemos que revisar es que en nuestra primera ecuación tenemos temperatura 2 es igual a temperatura 1 por volumen 1 entre volumen 2 a la K-1. Lo que nos da B nos da referencia de volumen y T nos da información de temperatura. Entonces tenemos que temperatura 2 es igual a temperatura 1 por volumen 1 entre volumen 2 a la K-1, lo que nos daría 310 por 0.8 a la 0.4. Esto haciendo las cuentas nos quedarían 712.19 Kelvin. La siguiente operación es de presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre volumen 2 a la K. Presión es igual a 100 por 8 a la 14. Esto es igual a 1837.92 kilopascales. Nuestro QH es igual a 2Q3 CB por temperatura 3 menos temperatura 2. Esto es igual a 636.12 kilojoules sobre kilogramo. Y en nuestra ecuación de abajo tenemos que volumen 4 es entre volumen 3 es igual a volumen 1 entre volumen 2, que es igual a 8. Aquí también manejaremos las mismas ecuaciones, pero con diferente número de variables. Por ejemplo, se trabajará con otro número de temperatura y otro número de volumen, pero la ecuación prácticamente seguiría siendo la misma. Tenemos la temperatura 4 es igual a temperatura 3 por volumen 3 entre volumen 4 a la K-1, lo que nos da una temperatura 4 de 696.44 Kelvin. Nuestro QL
Esta vez las variables que tendremos adentro serían la temperatura 4 menos la temperatura 1. Eso nos daría, haciendo cuentas, nos daría 276.88 kilojoules sobre kilogramo. Nuestra NT sería igual a QL entre QH, que sería 276.88 entre 636.12, lo que nos daría de 56.47. Esto estamos hablando de la eficiencia térmica. Y para concluir, encontraremos la presión media efectiva y la cilindrada. Para esto tendremos la ecuación que tenemos acá arriba. QH menos QL nos da como resultado que son 359.24 kilojoules sobre kilogramo. Para la presión media tendremos que es neto sobre volumen 1 menos volumen 2. Haciendo cuentas, tendremos que nuestro resultado final serían 461.45 kilopascales.